del hilo telefónico a nuestro buen amigo José Ángel. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy bien, aquí estamos, pues eso, siguiendo la primavera, pasando la primavera, que por cierto, para el consejo de ayer puede ser una muy buena primavera. Lo hablaremos dentro de un ratito, ¿vale? Efectivamente. Una noticia que está ahí, al pie de... Bueno, acaba de salir ahora mismo. Está tostándose, vaya. José Ángel, ¿cuánto tiempo en la radio? Creo que el año pasado o hace 2 años, cuando celebremos el 30 aniversario, José Ángel participó, porque para aquellos que no lo conozcan, aquel viaje a lo desconocido, esa voz que en fin, que queda ahí en la retina, ¿no? Que queda ahí muy latente, porque forma parte de la historia de la radio, ¿verdad? ¿Qué tiempos aquellos? Ya antes, haciendo un inciso, antes de viajar a lo desconocido, no se te olvide aquel programa de Quinta Dimensión. De Quinta Dimensión, efectivamente, con Félix Díaz, ahí está. Que ahí empezamos. Ya lo creo. Oye, ya ha llovido ya, ¿eh? Pues imagínate tú, la edad que tenemos ya y los años aquellos, pues estaba empezando casi el embrión de lo que hoy es esa gran emisora de Radio Ujo. Recuerdo que la última vez que hablemos, hace casi 2 años, o 2 años y algún mes, allá por marzo del 2017, si mal no recuerdo, con el aniversario, sí. Hablabas, estás viviendo en Cantabria, ¿verdad? Sí, ya hace 11 años que estoy en Cantabria, pero bueno, eso no significa que haya perdido contacto con Asturias, porque en este momento estoy precisamente en Asturias. Estás en Moreda, ¿no? En tu tierrina, nunca mejor dicho. Sí, es que compartimos por motivos laborales de mi mujer y de mi hijo, pues no hubo más remedio que trasladarse a esa zona, pero bueno, vamos y venimos, es decir, que estamos allí, pero no olvidamos esto y estamos aquí también, o sea que... Por supuesto. Que no perdemos las raíces. Ya lo creo. Mucho ha llovido desde aquel viaje del desconocido, de aquella Quinta Dimensión, desde aquellos tiempos famosos de la radio. Ahora te dedicas a un mundo realmente no menos apasionante y muy de actualidad, porque formas parte o eres el promotor, el alma, digamos, de Caballeros de Santiago de ayer, en una página del Facebook que muchos éxitos está teniendo, y yo, un servidor, pues realmente estamos disfrutando de cada escritura, de cada imagen. Hay que ver cómo conocemos un pueblo que está tan cerquita, un concejo que lo tenemos aquí al lado, y sin embargo a veces es imperfecto desconocido. No perdemos, no se pierde. Precisamente hoy, en este momento, superamos los 1.500 amigos peregrinos, como denominamos en la página. En una página pequeña, una página que es, ya ves, a nivel local, ¿no? Pequeña, sin embargo, que hay gente de todo el mundo. Es decir, es una página donde para estar en ella hay que solicitar amistad. Es decir, no es simplemente pedir no, hay que solicitar amistad. Cada uno aporta sus datos para poder entrar. Por lo tanto, eso es una cosa pues muy interesante. Es decir, la gente que solicita normalmente está interesada pues en conocer el tema de no solamente del Camino de Santiago, porque el protagonista es el Camino de Santiago, pero claro, no se pierden las raíces de precisamente, volvemos a donde empecé, a Radio Ujo. Es decir, aquí en esta página te vas a encontrar con los misterios que encierra la historia del concejo. Es decir, porque eso, aparte de Camino de Santiago, se engloba la historia del concejo, con costumbres, tradiciones, enigmas, misterios, en fin, todo va unido. Realmente, ¿dónde sacas tanta información? ¿Te la pasan? ¿Intercambiáis información? Porque realmente hay información pero que muy detallada. Bueno, vamos a ver. Todo esto fue una labor de muchísimos años y seguimos investigando. Es decir, normalmente nosotros tenemos recorrido todo el concejo. Creo que no nos queda rincón alguno, pero siempre hay alguna novedad. Entonces nosotros tiramos de un hilo, es decir, seguimos un hilo, por ejemplo, de una historia determinada, no sé, pues de un personaje o de una costumbre, de una tradición, y continuamos. Es decir, no lo olvidamos. Seguimos investigando, entonces van apareciendo nuevas cosas, aparte que nosotros disponemos de nuestro propio archivo y con nosotros colaboró pues muchísima gente que nos dejaron entrar en sus archivos particulares, fuimos recuperando historias de un sitio, de otro, y es que no paramos, es decir, es una investigación continua.
Entonces, ¿qué pasa? Que no se dejas apagar esa llama, ese interés que tienes en saber, primero nosotros, en conocernos nosotros, y después darlo a conocer. Es decir, esto no se acaba. Estamos cotilleando un poco dentro de la página de Caballeros de Santiago de ayer, que bueno, mucha gente evidentemente es del concejo ayerano, repartidos por los 5 continentes, pero es increíble porque hay mucha gente que nada tiene que ver con el concejo de ayer, incluso no de Asturias, sino fuera de Asturias y de España incluso. No, efectivamente, eso es una cosa pero muy importante, es decir, que llama la atención por alguna razón, y yo creo que llama la atención porque hay cosas que cuentas que son reales, es decir, aquí no hay ninguna ficción, no hay ciencia ficción, no hay irrealidades, es lo que se cuenta es cosa documentada. Son cosas que están documentadas, de alguna manera, o bien en documento, como decimos, en piedra o en papel. Entonces, eso llama la atención porque hay costumbres únicas, hay misterios únicos, enigmas únicos. Hablamos de historia. Historia, claro, engloba la historia, sabes que engloba muchísimo, ¿no? Engloba la gastronomía, tradiciones, costumbres, leyendas y cosas que no hay en otros sitios. Porque no solamente el paisaje lo encontramos en muchos lados, tan bonito como el de aquí, o incluso más, ¿no? Es así, es una realidad. Pero esas otras historias no. Esas otras historias son únicas que ocurrieron aquí, y eso pues llama mucho la atención. Entonces tenemos gente de todos los lugares del mundo, es decir, es increíble, lo que estás diciendo es una realidad, es decir, no solamente hay gente de aquí del concejo de ayer, es que hay mucha más gente de fuera. Y no solamente de España, de Francia, de Italia, no sé, te puedo hablar hasta de Nueva Zelanda, te puedo hablar de Estados Unidos. Precisamente, últimamente nos están entrando muchas peticiones de amistad de Estados Unidos, es curioso. Hasta de Filipinas. Es decir, de las primeras que tenemos, esas son de Filipinas. Que es curioso. Y siguen ahí. Y siguen ahí y ponen te gusta, cosas que ponen te gusta, y que es increíble, nos llama mucho la atención eso. Pero bueno, es una cosa muy buena, que vayan, que se conozcan, que muestren un interés, es decir, que la página tiene su propio interés, porque además es una página participativa, es decir, nosotros no somos una asociación que tenga socios. O sea, nosotros no tenemos socios. Aquí no hay ninguna cuota ni nada de nada. Forman parte de la asociación. La asociación está formada por todos los amigos peregrinos, es decir, por todos los que están en la página. Es decir, nosotros de alguna manera somos los guías del tema de la página, ¿no? Pero nosotros consideramos a todos los que están integrados en la página como caballeros del Camino de Santiago de ayer. Pero no significa que sea caballeros del Camino de Santiago de ayer, sino amantes, conocedores, interesados en la historia. ¿Cuál es el documento más antiguo que tienes y que has colgado ahí en la página? Ese documento, el documento más antiguo, porque realmente hay obras de arte, obras, historias que realmente es para contarlo a los quintos vientos, vaya, a los 5 vientos. Bien, es que sí. Vamos a ver, hay documentos que ya fueron publicados en su momento, no por nosotros, sino que son normales, que son del siglo IX, que son las fundaciones, por ejemplo, de la Iglesia de Llamas o de Serapio, que eso es conocido, pero lo que se trata de lo que más importante que se considera para nosotros es un documento del año 1033, que ya se conocía, pero que fue publicado por otros medievalistas, otra gente, que publicaron el documento y asignaron el lugar en un sitio que no era. Y hasta que nosotros no entramos en el tema, y de hecho lo publicamos, nos costó muchos años, en la realidad es que nos costó muchos años ubicar el lugar. Te explico ahora mismo, digo que es un hospital de peregrinos. Pero bueno, nos costó mucho trabajo ubicar el sitio, porque siempre se daba los autores, que eran muchos, pues medievalistas, los trabajos de universidad, todo esto, pues lo ubicaban, este hospital de peregrinos lo ubicaban en un lugar determinado todos. Y nosotros sabíamos que algo fallaba ahí. Entonces lo que hicimos fue una investigación del documento y aplicamos la toponimia basándonos en ordenanzas muy antiguas. Y buscamos documentos medievales, de la época medieval, donde saliesen los nombres que figuran en ese documento, aplicándolos a los actuales. Es decir, y dio la coincidencia de que efectivamente coincidían con los actuales.
Entonces, lo que no se fijó quienes publicaron ese documento era en los límites y en el final del documento. Ajá, y entonces, claro, ahí estaba el error. Y nosotros localizamos la ubicación exacta, y hace exactamente 15 días localizamos, poco más, cuando esta gran riada que hubo, que arrasó el Concejo de Aller, que arrasó efectivamente, nosotros estábamos controlando esa riada en un sitio determinado, porque sabíamos que teníamos un 99% de posibilidades de localizar ahí los vestigios arqueológicos del límite de la ponte que se citaban, que cita el documento, es decir, el puente, que iban a aparecer en esa zona. Y efectivamente nos dejó al descubierto el río. Ya ves, y no es en el lugar donde se ubicaba el puente, sino más allá. Ya ves. Y hablo de un documento del año 1033, que es la fundación de un hospital. Hay que darse cuenta que las peregrinaciones jacobeas empiezan a tener su auge en el siglo X, siglo IX, siglo X. A partir de ahí es cuando empiezan a tener auge. Hasta entonces pues era un principio, pero sin más, pero hasta el siglo X no empiezan a coger auge. Y este documento, estamos hablando de un documento de principios del siglo XI, exactamente en el año 1033. Casi nada. 33. Es el tercer hospital. Atención a esto. Esto es muy importante, y está sin oficializar el Camino de Santiago de Aller, de momento, que después hablaremos de ello, si te parece. En el año 1033 se funda este hospital de peregrinos. Es el tercer hospital de peregrinos. Bueno. Fundado con documento de fundación más antiguo de toda Europa. Pues mira tú qué hallazgo más importante, lo que descubre la madre naturaleza, Eso es, el Hospital de la Cortina Talezas en el Concejo de Aller. Y eso está en la parroquia de Piñeres, San Pedro de Piñeres, en el lugar que se denomina Rucastiello, donde estaba la antigua rectoral de la parroquia. O sea, ahí estaba el hospital ahí. A la vera del río, digamos, ¿no? Cerquita, ¿no? Ahí pegado. No, el hospital pasando la carretera. Es decir, está el río, la carretera y el hospital. Ya, vale. En lo que limitaba, lo que pasa es que el documento daba como límite el puente, la ponte. Sí. La ponte. Y la ponte, precisamente es la ponte de Castañero, que está en Piñeres, y no es la que existe actualmente, que es la que citan todos, la que existe actualmente. No, es un poco más allá. Bueno, pues y están ahí los vestigios arqueológicos. Lo que se conoce y lo que la madre naturaleza ha descubierto, ¿no? Que para poner las cosas en su sitio. Nosotros ya lo sabíamos, por eso estábamos en ello. De ahí lo que preguntabas, que salen cosas que parece que o sea, importantes. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos el hilo y no lo olvidamos, es decir, no lo dejamos ahí cortado. Nosotros las investigaciones las continuamos. Y entonces, pero este significado del tercer hospital más antiguo de Europa y la fecha de fundación, atención al 1033, que es el inicio de las peregrinaciones. Cuando se funda un hospital de peregrinos, quiere decir que hay un tránsito anterior. Es decir, lo mismo que se hace en la autopista, porque hay mucho movimiento. Si se funda un hospital de peregrinos, quiere decir que tiene que haber un tránsito continuo y de bastantes años para hacer ese hospital, porque si no, no se hace. ¿Cuál es el camino? ¿De dónde viene? Bueno, la gente viene de Castilla y León, ¿no? Pero ¿realmente tiene alguna ruta específica, la bajada del puerto de San Isidro y demás? No, es que hay varias. Es que hay varias. Y todo lo que te hablo es todo documentado en eso, bien en papel y bien en piedra. Pero esto que te hablo yo, las entradas del Camino de Santiago de Aller, es por el puerto de San Isidro, por Vegarada, por Piedra Fita y por el Corral de Murias. Aparte del acceso por la pista de militar de Bamba, que se atribuye a Bamba, época visigoda, que entra poco más abajo de Isoba, en la parte leonesa, y viene a salir a caer a la parte de Flechosa ya en Aller. Pero todo eso está en Asturias, sí. Todo eso está documentado con hospitales de peregrinos. Todo un lujo para aquella época, que ya lo creo. Hombre, claro, es que cada entrada tiene ese hospital de peregrinos con su documento de fundación en nuestro poder. Es decir, que no es decir que es que creemos que no. Es con documento de fundación de hospital de peregrinos.
por todas las entradas. Pues un documento realmente valiosísimo, una información realmente claro, exquisita, claro. Exquisita. Sí, y me preguntabas que de dónde procedían. Pues los documentos nos dicen de dónde procedían los peregrinos que venían ayer. Procedían de Castilla, o sea, lógicamente desde de la meseta castellana, pero venían de Aragón, de Francia, bueno, de todos los lados. Y te los ponen los mismos documentos. Es decir, hay una fundación de un hospital, precisamente en el año 1575 aproximadamente, porque esa fundación figura en un testamento de 1590. Y ese hospital de peregrinos es un santuario para los peregrinos franceses, porque lo funda en Santa Ana, parroquia de Soto, San Martín de Tours de Soto, aquí en Ayer, lo funda un peregrino francés llamado Andrés Boreta, que tiene su enigma, porque no aparece el cadáver. Dice dónde lo enterraron, pero no aparece. De todas maneras, es un peregrino francés que nosotros, por cierto, a lo largo de muchos años que estuvimos investigando con gente de Francia y con gente de aquí de España, intentando localizar un poco sobre la vida de este hombre, su realidad histórica, y hemos encontrado datos precisamente de una historia que se contaba la gente muy mayor de este hombre, que se lo habían contado los antepasados, y nos coincide unos datos que tenemos localizados en Francia, pero que no salieron a la luz, y nos coincide con esa historia que contaban las personas muy mayores. Pero bueno, eso es una cosa que está está todavía en pañales, como que dice, ¿no? Pero bueno, es un peregrino francés que viene haciendo el Camino de Santiago, o bien sea de ida o de vuelta. No lo sabemos exactamente si viene para acá o ya va para allá, porque el Camino de Santiago en Ayer es doble, es decir, es de ida y vuelta. Antes no es como antes, la gente iba y venía, pues la mayoría pues andando, ¿no? Sí. Y tenían que volver andando. No es como hoy que llegas a Santiago, por ejemplo, y coges un autobús, o coges un avión, o coges un tren, o un coche, lo que sea, ¿no? Antes no, había que hacerlo andando y doble jornada, volvías. Hacen doble camino, nunca mejor dicho. Eso es. Y tiene entrada y salida, por eso tiene las dos márgenes del río. Es decir, el concejo de Ayer, el Camino de Santiago de Ayer, está documentado en las dos márgenes del río, en la ribera izquierda y en la ribera derecha, que se utilizaba para ida y vuelta. En las riadas, porque eran los puentes, sabes que antes los puentes eran fundamentales, pero había muchas crecidas de ríos, entonces hay trayectos que van por una parte y otros que van por otra, y según el paso de los siglos también. Pero bueno, vamos, este peregrino francés se queda en Ayer. Él tiene unas bulas concedidas, por el Papa. Estamos hablando del siglo XVI, y por lo tanto tenía que tener dinero a la fuerza, porque las bulas no se daban así como así, no los papas, ¿no? Había que pagar. Y sobre todo entonces él se queda en aquellos tiempos. Se queda en el concejo de Ayer y funda un hospital de peregrinos, y encima, y muere precisamente en ese hospital de peregrinos, adquiere bastante hacienda, con limosnas y donaciones y demás. Y ese hospital de peregrinos da nombre a una localidad. Es decir, que el Camino de Santiago da nombre a una localidad en Ayer. Y es la localidad de Santa Ana, en la parroquia de Soto. Antes se llamaba Sauceda, que era Soto, quedó en Soto, pero se llama Santa Ana porque el hospital de peregrinos estaba dedicado a Santa Ana. La vocación era de Santa Ana, tenía su iglesia y su cementerio. Y era Santa Ana. Y desde entonces la localidad se llama Santa Ana. ¿Cuánta historia? Y ahí está. Y lo da el Camino de Santiago. Pero hay todavía otro tema, un dato muy interesante, que yo creo que en este dato no cayó mucha gente, aunque lo publicamos en distintas ocasiones, que es que nos encontramos en Ayer, ojo a este dato, porque es importante, porque después hay unos enigmas, una simbología de la Orden del Temple, de los druidas, o sea, que está todo englobado todo en esa zona, y tenemos los datos en papel y en piedra, documentados. Es decir, que hablamos de cosa real, no irreal. Con conocimiento de causa. Con conocimiento, efectivamente. Hablamos de druidas con conocimiento de causa, apareciendo los esqueletos. Oye, José Ángel, ¿no hay ese para un libro? ¿No te lo has replanteado alguna vez para hacer un libro? Sí, un libro. Yo ya edité un libro a nivel particular en el año 93, que se titula Guía del Camino de Santiago a través del Concejo de Ayer. Ese libro fue editado y se agotó. Era simbología, leyendas, historia y demás, donde figuran cosas de ese tipo, pero resumidas, porque es una guía, pero con un poquitín con una serie de datos. ¿Y cómo está pero sí nos estamos...
Dime. Sí, no, ¿cómo está el Camino de Santiago? ¿Realmente el ayuntamiento, el Principado, hay alguna manera de poder potenciar en dicho camino? Porque es un camino que en algunos puntos está un tanto dejadez, ¿no? En este caso aquí, pero espera un poquitín, el inciso que hicimos nos olvidó decir que esto que te estaba diciendo era la advocación, ahí en Miravalles, en Santana, está la Virgen de Miravalles, que es la advocación mariana de iglesia más antigua de toda la diócesis asturleonesa. Ya ves, mira tú. Que es la más antigua documentada. Fue un trabajo que hicieron medievalistas de la parte de Leonés, o sea, de León, un grupo de medievalistas de la parte de León, hicieron un estudio buscando en archivos monásticos, en archivos catedralicios, etcétera, y se encontraron con que la Virgen de Miravalles, que está aquí en Ayer, es la advocación más antigua de la diócesis asturleonesa. Ya ves. O sea, una de las causas que hizo que las peregrinaciones se desviasen también por el concejo de Ayer, porque además de la toponimia francesa de Camino de Santiago que existe ahí, como Puerta de los Franceses, por ejemplo, esa Virgen tiene propiedades milagrosas, unas aguas que existen allí, una fuente que se llama la Fuente de la Salud, tiene propiedades milagrosas para la curación de la vista. Ya ves. Y vino gente de toda España, se reunieron en su momento cofradías de toda España para venerar a la Virgen de Miravalles. Y posiblemente nosotros creemos y tenemos datos bastante fehacientes de que sustituyese o sea, que fuese una Virgen Negra. Es decir, reúne todos los atributos, casi todos los atributos de una Virgen Negra y sobre todo, por supuesto, la simbología. Toda la simbología que hay alrededor. Es más, ahí sabemos que hubo una orden. Sabemos que hubo una orden tipo a los templarios, creemos que hayan sido los templarios porque aparece mucha simbología de ellos, e incluso está escrito en un libro de fábrica la presencia templaria, la orden de los templarios, ahí en esa zona, y hay una simbología donde alguien quiso dejar evidencia para la eternidad, es decir, para la posterioridad, de que ahí estuvieron los templarios. Ya hemos hablado una vez del tema este. Sí. Ahora, en cuanto a lo que me preguntabas del Camino de Santiago, acaba de salir del horno, como te comentaba en el preludio de la conversación. Precisamente se acaba de remitir a la Consejería de Cultura de Oviedo para su estudio por el patrimonio jacobeo asturiano, la tramitación para que se haga la tramitación del Camino de Santiago, es decir, que se oficialice. Y se acaba de mandar. Es decir, acaba de salir Esto es una noticia, digamos, de en primicia ya, ahora mismo. Sí, de primicia. Es decir, acaba de salir. José Ángel, ¿qué tal el ayuntamiento? ¿Cuida, mima el camino a su pase por Ayer? No. Es una pena, está olvidado completísimamente, totalmente olvidado. Al no estar oficializado, pues de momento no se hizo nada, y no se tocó nada. Lo que pasa es que tenemos la suerte de que se conservan los caminos. Sí, pero llega el momento en que hay que meter mano en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, hay alguna zona que nosotros hemos recorrido entero, es decir, hicimos, coincidiendo con esta festividad de Miravalles, el 8 de septiembre, este año hicimos el recorrido desde Moreda. Se hizo una peregrinación desde Moreda hasta Miravalles por la margen izquierda del río Ayer. El año anterior se hizo esa misma peregrinación, pero saliendo desde la parte alta, es decir, desde el Levinco, pero por la margen derecha del río Ayer. Es decir, pero todo es Camino de Santiago, es decir, Camino de Santiago, pero por camino. No por asfalto, es decir, lo bueno que tiene en Ayer el Camino de Santiago, tanto por margen izquierda, margen derecha, y la ruta que se escoja es que vienes, prácticamente no coges asfalto, tocas asfalto. Y siempre estás bordeando el río, digamos, ¿no? Siempre pegado al río. Es decir, sí, vas bien volando el río por la margen izquierda, pero por otro lado no, vas bastante alejado del río, ¿eh? Ajá. O sea, más alto,
Sí. Y es por donde te encuentras todo el tema de las iglesias románicas, las que son monumentos, las que no lo son. Vamos, de Castilla, auténticas reliquias, nunca mejor dicho. todo. Bueno, vamos a ver, es que tenemos la iglesia de San Vicente de Serrapio, que nosotros la llamamos la pequeña catedral de ayer, y que es así, donde nos encontramos con cosas algo increíbles. Ya. Es que hay lápidas, aras romanas, una ara romana dedicada a Júpiter, entre otras varias. Está construida, es decir, para sacralizar un lugar pagano. Es decir, está construida sobre un castro. Es que están ahí los vestigios. Si tiene una excavación arqueológica, están los vestigios de un castro y se construye encima de un castro. Y el nombre mismo de Serapio, que siempre se cogen, que eso es lo que nos fastidia, que se cogen libros anteriores o escritos anteriores o publicaciones y te dan Serapio del dios Serapis, el dios Serapis. No. Serapio es un nombre que viene de Sierra Sagrada, pero que es claro por una razón, porque se descubrió un hacha pulimentada en una tumba prehistórica que estaba dentro de una cueva, precisamente ahí en Serapio, en la sierra de Serapio, y eso y se llama la sierra, y eso es el que da nombre a Serapio, Sierra Sagrada. ¿Por qué? Porque ya venimos hablando desde época prehistórica. Ya ves. O sea, que eso es una enciclopedia solamente en esa zona de muchísimos siglos. Y ahí sí tenemos los grandes enigmas de Serapio. ¿Cuántas torres ahí cerquita en Bo, en Soto, pero es curioso, en Collanzo, en Llamas? Hay una que pasa por la carretera que está ahí como medio, da pena, porque está ahí medio abandonada, que es la que mejor se ve. Qué pena, es la Torre de Soto, esa Torre de Soto, nosotros estamos tirando muchísimo para que se repare. Pero bueno, llevamos ya, pues a cada poco estamos sacándolo. Pero es que ahí hubo una primitiva torre que era de madera. Ajá, mira tú. Que era de madera. Porque normalmente las torres son de piedra, normalmente, ¿no? Sí, pues era de madera. Aparece una torre de madera. La primitiva era de madera. Y después ya se hace. Eso aparece en una excavación arqueológica. O sea, son datos, yo lo que te estoy comentando son datos arqueológicos o documentados en papel o bien en piedra, es decir, que no estás escuchando ciencia ficción en nada de lo que te estoy diciendo. Oye, en nada. ¿Qué misión tenían las torres, por cierto, que hay muchas en el concejo? ¿Qué misión tenían las torres? ¿De vigilancia? No, pero es que también había castillos, ¿eh? Ajá. Vaya, mira tú. Claro, es que fuimos nosotros los primeros, porque es que tú en ayer las publicaciones del Museo Arqueológico y demás te encuentras, pues nada, 4 o 5 torres como mucho, no hay más torres en ayer. Fuimos nosotros quien dimos la primicia y sacamos el mapa de las torres en ayer. Todas esas torres que tenemos 15. publicadas... Yo he perdido la cuenta, no sé si... Corrígeme, 15, 16 torres. Sí. 15 torres, ahí están los mapas, ahí está el mapa. En nuestra página se pueden ver 2 mapas distintos con las torres. Esas torres, cada torre que está ahí está documentada en papel o en piedra, o en las dos cosas. Ya. Vamos, que no está hecho a capricho. No. En papel o en piedra. Todas. Pero claro, eso es razonable porque el concejo de ayer es la entrada primera en Asturias. Entran por Asturias. Ya vamos al hombre prehistórico que entran por Asturias. Es decir, entran por Asturias, por Asturias, sí, por Asturias, pero por ayer. Procedentes de la meseta. Digamos que entonces, es el más primitivo, es el más antiguo, digamos. Sí. De eso que no quepa duda a nadie. Lo que pasa, llaman camino primitivo al que sale de Oviedo porque se cuenta que el rey sale desde cuando le comunican en la aparición de la posible tumba de Santiago, sale desde Oviedo, y entonces, claro, eso se llama camino primitivo. Pero bueno, yo considero camino primitivo el que empiezan a recorrer todos los peregrinos ya desde el principio. No cuando se va así más, que te llaman y, oye, es que aquí aparece esto, y vas tú, y vas hasta allá con tu comitiva para comprobar que eso es verdad, ¿no? Y entonces ahí se empieza a llamar camino primitivo, por eso. Sí. Pero no porque para llegar a ese camino primitivo, los peregrinos que vienen de Francia, que vienen son los franceses, pues se llama camino francés, ¿no? Porque
Camino francés es la vocación, o sea, es el nombre que este camino se llama, los documentos que lo denominan medievales, camino francés. Ahora, Claro, el camino francés ahora va por la costa, ¿no? No, el camino francés ahora es el que va por la parte por León, por Castilla y León, por la parte de abajo. Sí. Ese es el que llaman camino francés. Pero pero el camino francés se llamaba todos estos caminos. Era camino francés, son los primitivos. El otro es posterior. Lo que pasa es que fue el que cogió más auge. Pero los caminos primitivos son los de las costas, la costa y el interior, son estos caminos. Y entran por aquí. De hecho, las calzadas romanas, todos esos caminos que yo te estoy hablando, 4 de ellos están fundamentados sobre calzada romana, previo a caminos prehistóricos. Ya ves. O sea, y entran todos atravesando el concejo de ayer. Es decir, y eso, el centro está en Serrapio. Las excavaciones arqueológicas en Asturias, publicadas, te dan cuenta cómo en Serrapio coincidieron pues muchísimas culturas de las que entraron en Asturias. Van buscando la costa y entran por ayer. De ahí vamos a las torres. Y esas torres están, la mayoría de ellas, una gran mayoría, están asentadas sobre antiguos recintos castreños. Es decir, estaba todo fortalecido, protegido, porque por las invasiones. ¿Por qué? Porque era de mucho auge el tránsito por el concejo de ayer. Por aquí pasan romanos, pasan visigodos, pasan árabes. Es decir, entonces claro, hay que controlarlo. ¿Y cómo está controlado? Por esas torres. ¿Es el concejo, José Ángel, donde más torres tiene o es complicado saberlo? No lo sé, pero a mí me da la impresión de que sí. A mí me da la impresión de que sí. Ahí está para ver. ¿Qué pasa? Nosotros somos muy críticos porque, claro, de hecho no tuvimos ninguna crítica porque nosotros siempre dijimos que cualquier cosa que tuviesen en duda la misma universidad o de lo que nosotros estamos poniendo, que estamos dispuestos a aclararlo públicamente en debate, pero en debate público. Sí, pero es decir, en cualquier lado. Creo que hay poco debate porque todo lo que dices, o por lo menos lo que queda ahí en la página, no hay ningún pero a nada, ¿eh? Eso iba, eso te quería decir. No hay un pero a nada. Y estamos sacando cosas, pero bastante fuertes. Pues fuertes en el sentido de que echan abajo pues algunos escritos, algunos libros y tal, pero bueno, pero porque son descubrimientos nuevos, es decir, hubo gente que accedieron a una serie de datos, pero les faltaron otros. Y nosotros tuvimos la suerte, pero también el trabajo que pusimos de nuestra parte y seguimos poniendo, y por supuesto lo que siempre decimos, la sabiduría popular y la ayuda de la gente. Eso para nosotros fue lo mejor. La sabiduría popular, que nos abrieron sus puertas, nos abrieron sus casas, nos invitaron a café, nos dejaron revolver, nos dieron su confianza. Eso para nosotros fue fundamental. Sin eso no podría estar existiendo esta página. Hay una frase que escribió en su día, no recuerdo, hace poco creo, María Ángeles, que decía que habrá alguien que dude de la labor encomiable de la Asociación Jacobea Andrés Boreta y de sus fundadores, Caballeros de Santiago de ayer, al César lo que es del César y a Caballeros de Santiago de ayer el esfuerzo de investigación y documentación de todas las rutas del camino ayerano. Eso realmente es algo digno de aplaudir, ¿no? Te llena. Mira, nosotros... Porque es la verdad, o sea, no hay peloteo ni mucho, es la verdad, es una investigación, es lo que es, no hay más, ni un pero, ni una coma, ni nada, ¿no? No hay más. Ahí es lo que hay es investigación. Y el dar a conocer lo que nosotros sabemos, con el medio que tenemos, y aparte la reivindicación de lo que dejaron nuestros antepasados. Es decir, el legado de nuestros antepasados lo tenemos que en principio mantener, y a ser posible estamos obligados a mejorarlo y darlo a conocer. Ese es el legado de nuestros antepasados. No podemos olvidarnos de ello, nunca.
Pueblo que olvida su historia está obligado a repetirla, ¿no? Se dice, hay una frase que dice, no, nosotros tenemos que ese legado histórico que nos dejaron los antepasados, hay que recuperarlo, hay que mantenerlo, hay que fomentarlo, hay que promocionarlo, darlo a conocer, incluso mejorarlo, porque fue una labor de siglos y no sé, y queda ahí, son las huellas que nos dejaron. José Ángel, que venimos, sí. Por lo menos sabemos de dónde venimos, hacia dónde vamos y por supuesto que pase esa tradición, ese estudio a nuestros hijos, nuestros nietos, que hay una historia y que no se pierda así como así, ¿no? Pero tiene que ser veraz, es decir, sí, tiene que estar documentada. Por supuesto. Eso es fundamentalísimo. Nosotros perdimos muchos años, a veces, en seguir una pista equivocada. ¿Por qué? Por alguien que escribe algo a libre albedrío, o bien porque no encontró el dato, o se fió de lo que le dijeron, y claro, tiras de ese hilo, y cuando a lo mejor llevas un año, o 2, o 3, o más incluso, que nos llegó a ocurrir, siguiendo esa pista, te pegas un topetazo, te encuentras con un muro que no pasas y te encuentras con que porque sigas una pista falsa. Y eso no puede ser, porque hoy ya desde pequeños se empiezan a enseñar historia, por ejemplo, y tiene que ser sobre algo fundamental, sobre algo real. Porque vale más no escribir lo que no sabes, que está documentado. Y no escribir cotilleo, digamos, entre comillas. Eso es. Sino investigar. Bueno, hay esto, pues vamos a investigar. Vamos a ir hasta el kit de la cuestión, digamos, ¿no? ¿Cuánto queda por descubrir, José Ángel? ¿Queda mucho por descubrir? Sí. Nosotros nos faltan muchísimos datos por sacar a la luz, Nos faltan bastantes datos por sacar a la luz, que no estamos sacando porque lo nuestro ahora mismo, lo que tratamos de conseguir es de que se oficialice el Camino de Santiago. Entonces, en el momento que se oficialice el Camino de Santiago, tenemos la intención de que sigan tirando por él otra gente, que nosotros estaremos ahí, seguiremos ahí igual, pero que siga tirando otra gente, pero entonces entraríamos en otra rama. Sería la rama prehistórica, donde daríamos a conocer ya pues los asentamientos del hombre prehistórico, el tema castreño y tal, pero al mismo nivel del Camino de Santiago que estamos haciendo ahora. Más difícil todavía. Nunca mejor dicho. Bueno, eso, el tema está ahí, está datado. Es decir, nosotros lo tenemos ya recopilado y investigado y seguimos en ello. Es decir, sí, te puedo adelantar, por ejemplo, que aquí hubo una mina de mercurio donde se sabe que estuvieron los romanos y está documentado. Y eso pues no se publicó prácticamente. Se publicó en un pequeño un dato, en un librín ahí hace tiempo ya, pero que a nadie le llamó la atención, por lo visto, salvo a alguna persona curiosa o especialista en el tema, pero nada más. O sea, no tuvo su publicidad y sin embargo estuvieron ahí. Pero no solamente eso. Te comentaba que casi al principio de la conversación que había esqueletos de sacerdotes druidas que aparecieron en ayer, documentados. Anda. O sea, uno en Serapio y otro en Miravalles. Es decir, son dos sitios que te decía, la pequeña catedral de ayer, hablábamos de la Sierra de Serapio, no de Serapi, sino de Sierra Sagrada, y te hablaba de la Virgen de Miravalles. En esos dos lugares aparecen dos esqueletos, uno en cada sitio, en distintos momentos, en excavaciones que se hicieron, aparecen dos esqueletos. Está documentado, Está documentado. José Ángel. ¿Cómo eran los esqueletos? Sí. José Ángel, por favor te lo pido, búscate tiempo para hacer radio. Es que realmente eres un cóctel de noticias. A mí me gusta, pero me gusta Radio Ujo, Ya lo sé. Me gusta Radio Ujo. No iría, yo estuve, después de estando en Radio Ujo, te acordarás, pues estuve haciendo programas de algunos programas de televisión, estuve haciendo programas de radio y demás, pero para mí, siempre lo dije, lo sigo diciendo, Radio Ujo. Pues tienes las puertas abiertas, buen amigo. Pero Radio Ujo, olvídate de otra cosa porque Radio Ujo para mí fue que me inició en el tema. Pasé noches inolvidables ahí, momentos increíbles, ya desde el inicio, el nerviosismo de bajar a Ujo en aquellas noches de los viernes y de los sábados, aquellas noches de difuntos,
que sí Calla, había calla. el programa. Calla. ¿Sí? Que no te acuerdas, ¿no? Que yo recuerdo Miedo. una noche muy mágica que para ir a casa, madre mía, lo Sí, que es aquellas psicofonías famosas. Es que, más, es que pero te metes tanto en lo escuchas, lo vives, lo disfrutas y realmente el oyente, incluso uno que estaba ahí en el control, lo vivía tan así de cerca que, caray, te dabas esa cosa ahí, ¿no? Te daba una sensación de... Es que te voy interrumpiendo para que no se nos olviden cosas porque me vienen a la cabeza, porque me siento emocionado, te lo digo sinceramente, me siento con nerviosismo, es decir, como si fuese la primera vez que hablase, y fíjate que estamos hablando a distancia, Ya ves, no estamos hablando en un directo ante un público. Recordaba ahora mismo que los temas que estábamos sacando llevábamos los testigos a la emisora. Sí, es verdad, es verdad. Iban testigos allí mismo a contarnos historias. En el tema de los ovnis, allí hubo testigos del tema ovni. Es decir, que era gente cotidiana. Sí, gente de la calle. Gente de la calle que no tenían nada que no buscaban ningún protagonismo ni nada de nada, gente sencilla. Ahí estaban. Recuerdo cuando tuvimos las grabaciones de un caso de probable endemoniamiento de una persona poseída. Llevamos a los testigos que participaron en el cementerio en una cena, en un cementerio de ahí, precisamente, ¿te acuerdas? Una chica que estaba posiblemente poseída por el demonio con una fuerza increíble, y llevamos a los testigos ahí. Testigos ciertos. Ya ves. Que no eran gente sin más, no, gente que lo vivieron. De hecho, a aquella persona la tuvieron que trasladar no sé si fue a Portugal no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, tuvieron que trasladar por temas médicos. Oye, José Ángel, ¿eres creyente, eh? Sí, totalmente. Sí. Y eso te hace... pero es complicado a veces, ¿no? Porque ese choco... hay cosas que chocan con la Iglesia, hay ciertos temas que son realmente un poco de difícil explicación, nunca mejor dicho, porque así es el viaje a lo desconocido, ¿no? Algo de difícil de explicar. No sé, yo soy creyente, tengo mi propia idea, soy practicante de los malos, diría, ¿no? Pero bueno, sí, es así. Pero sí, yo soy creyente. Y no veo que haya ninguna contrariedad entre una cosa y otra. Tú tienes tu idea y punto. Y lo demás, pues está ahí. Y mira mires como lo mires, pues hay cosas que son reales. Y que la Iglesia dice que no, pues ya la Iglesia. Que dice que sí, pues bueno, muy bien. Pero el que tienes que pensar eres tú, la persona tiene que pensar por sí misma. Ya ves. Es decir, escuchar, que hay que saber escuchar, que a veces yo no sé escuchar, por cierto, es uno de los defectos que tengo, por cierto. Hay que escuchar y después asimila lo que consideres conveniente. ¿Cuántas noches sin dormir, José Ángel? ¿Cómo? ¿Cuántas noches sin dormir? Muchas, claro. Muchas, ¿no? Claro, pero bueno, era normal. Era normal. Lo que sí te puedo decir que es que si volvemos a aquellos tiempos, yo creo que fue un momento de la radio estupendo, fue maravilloso. Con eso ya te digo bastante. Fíjate que ahora ¿No te tenemos acuerdas una la audiencia audiencia? potencialmente fuertísima, pero No sé aquellos por qué, tiempos era tan, no sé, era tan original todo. Había programas de una calidad extraordinaria, además de un trabajo exquisito, porque cada programa de viaje a los conocidos, cada programa de Quinta Dimensión, era un trabajo tan bien planteado, tan profesional, que realmente era de chapó, era de chapó. Después recuerda, te voy a hacer dos comentarios. En uno de aquellos programas nos llamó un jugador del Real Oviedo que estaba entrenándose y estaba escuchando el programa. Ya ves. En un tema de los ovnis y que había sido testigo. Creo recordar que era en Santa Cruz o no sé dónde fue, un partido de entrenamiento que hubo que se comentó mucho en los años 80, creo recordar, ¿no? Corrígeme, Sí, no sé si un fue jugador que nos 80. llamó que había sido testigo de hecho. Es más, nosotros tuvimos la visita de Carballal,
Manuel. Tuvimos Iker Jiménez tuvo también la propuesta de que se escribiese en la revista donde él estaba en aquel momento, que no era el de hoy, claro, la fama que tiene hoy, pero era igual, estaba en aquellos tiempos, estaban metidos Carballal, Iker Jiménez, y Carballal vino aquí a Moreda Sí. a visitarnos, es decir, por todo lo que estaba hablando, y la primicia se estaba dando en Radio Ujo. Ya ves. Es decir, era Radio Ujo la que estaba sacando todos aquellos temas, y eso estaba recorriendo Europa. Con el poco alcance que tenía, el caso era que salía. Después muchas cosas de ahí. Imagínate ahora, José Ángel, imagínate ahora, que es potencialmente... Claro, hombre, imagínate, claro, hubiese sido increíble. Pues es más, muchos de aquellos programas dieron un lugar a los Expedientes X de Asturias, que yo publiqué en La Voz de Asturias. Fue el primer periódico, yo creo que de España, el periódico regional, diario, sí, de aquella época, que publicó Expediente X, sobre los ovnis y cosas de ese tipo. Y los hice y lo publicó La Voz de Asturias todos los lunes, una cantidad de ellos, bastante importante. Incluso se hizo una obra de teatro sobre uno de los Expedientes X. Ya ves. Radiofónica. O sea que, pero eso, la primicia lo tuvo siempre, fue Radio Ujo, es decir, había salido en Radio Ujo. José Ángel, ¿cuándo te vienes a tu Asturias, patria querida, de una vez, hombre? No, eso va a ser un poquitín más complicado porque yo estoy en un balneario. Continuo, ¿no? Me gusta mucho. Pero bueno, sí venimos. Y bueno, hoy estoy en Asturias, precisamente, llevo aquí 3 días, pero ya mañana a primera hora ya me voy, pero bueno, el contacto es continuo, es de todos los días, es diario, es decir, de vía telefónica hay que preparar algo, hay que hacer algo, aunque sea mensualmente, José Ángel, hacer algo, grabas. No hay ningún problema, si yo no tengo ningún problema, al contrario, con Radio Ujo para mí es la mejor emisora del mundo. Pues queridos oyentes, hay que decirlo todo, José Ángel tarde o temprano estará de nuevo en las ondas de la radio y a través de internet. Tú fíjate, hace ya 20 años, ¿quién iba a hablar esto de internet, este invento, gran ya invento? La que se podía haber liado. En aquellos tiempos. Ya ves. Sí. La que se podía haber liado. Pero bueno, pero seguimos ahí, Tú sigues ahí, Y los que están contigo siguen ahí. Volvemos, marchamos, volvemos. El trabajo, ya sabes, la familia a veces no tienes tiempo para ello. Es por amor al arte, también hay que decirlo todo, Empezó con una antena ahí en el tejado medio caída, casi no se oía en ningún sitio, una mesa grande, y fíjate tú, ¿dónde está ahora mismo? Todo es así. Las ondas se oyen todo el mundo. Sí, podemos ser testigos de ello. Y nos sorprende, que gente que apenas entiende el español, es increíble como un japonés, que ya habla algo español, que hace, por cierto, la ruta del Camino de Santiago, de nuestro compañero Fito, que le conoce personalmente. Y bueno, Fito, ahí sigue, efectivamente. Tú sigues ahí. Bueno, volvemos, ahí estamos, ¿no? Hay rachas que a veces pero bueno, eso siempre es positivo. Se vuelve a las raíces y por algo se vuelve porque algo queda dentro. Sí, eso por supuesto, claro, es que sí, es nuestra algo segunda queda casa. Dentro, y eso me está pasando a mí. Pues José Ángel, vuelve como el turrón, vuelve. No hay problema porque nada más que contar siempre conmigo, aunque sea a distancia, para lo que queráis, porque bueno, y si se puede hacer algo donde yo pueda participar, no hay ningún problema. Es decir, yo facilitaría todos los medios posibles para lo sabemos te puedo decir, y bueno, garantizar que Radio Ujo para mí puedo tener un protagonismo por decirlo de alguna manera, ¿no? En otros lados, en otros medios, pero lo siento mucho, parezca bien o parezca mal a quien le parezca, aunque yo estoy agradecido a todos, pero Radio Ujo para mí está a la cabeza. José Ángel, que te queremos mucho, hombre. y yo a vosotros. Disfruta de tu estancia en la tierra llerana, en Moreda de ayer, buena tierra, Y nada, feliz viaje hasta Cantabria, que te han secuestrado. Y estaremos en el camino, amigo. Estaremos en el camino. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Igualmente. Un abrazo.